Hoy vamos a estar dialogando con un querido amigo, uno de los grandes editorialistas, analistas también, psicólogo, parapsicólogo, en un día muy particular que se va a dar en las próximas horas. Ustedes saben que todos los días 4 de septiembre se conmemora el Día del Parapsicólogo en la Argentina. Y él es uno de los precursores, y tenemos el honor de ser grandes amigos hace muchas décadas, así que ya le doy la bienvenida al querido doctor Antonio Laceras. ¿Cómo te va, Antonio, querido? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buenos días, Pedro, muy buenos días. Efectivamente, Siempre es este una alegría. domingo se cumple un nuevo aniversario, 4 de septiembre, Sí, Día del señor. Parapsicólogo Argentino. Ajá. Sí, señor. ¿Qué es la parapsicología? A ver, Antonio, contanos, porque, a ver, yo le comentaba ayer Sí. que me llamó mucha gente, viste, cuando vamos haciendo las promociones, che, va a estar Antonio, ¿qué va a hablar? No va a hablar de OVNI, va a hablar de un tema puntual que es la parapsicología. Así que me encantaría que hagas una síntesis de qué es la parapsicología en realidad. Con todo gusto, fíjate que además está asociado al tema del 4 de septiembre, porque Ujú. yo voy a dar la A definición ver, ahora sí, que surgió de las sesiones del ajá, primer Congreso Argentino de claro, Parapsicología que se hizo que ya se hace realizó en la ciudad de Buenos Aires del años atrás. 4 al 6 de septiembre de 1981, 1981. 41 años atrás. Esa Y era la por época que estábamos, creo que en Radio del Pueblo, Radio Esplende, me parece que hacíamos algunas cosas por allí, ¿no? Sí, 1981, Radio Splendid. Radio Sí, 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 Esplende, ya exactamente, estábamos ¿viste? en Radio Splendid. Claro. Es más, Ajá. si Hacíamos, vos hacíamos hacés, música joven, ¿te acordás? Y sí, Discomanía 2000, ¿no? Que estábamos pensando en el 2000. Qué bárbaro, ¿eh? pero si, ¿Cuántos años han pasado, eh? ¿Te das si cuenta vos vos? Qué bárbaro. haces, Pedro, Sí, una memoria fina, sí. te vas a acordar A que ver, días previos a la sí. inauguración del primer Congreso Argentino de A ver, Parapsicología, vos tenías un programa de radio sí. donde me invitaste a mí, al vicepresidente del Congreso, que era el doctor Juan Jacobo Jarlía, Ajá. eh, al doctor en matemática Jaime García, Jaime y García. hablamos justamente, ¿Cómo? estamos hablando de cosas que pasaron Vos hace 41 años, te estás y acordando de eso o lo tenías sí, escrito por ahí? Yo la verdad que no me acuerdo, te soy franco. Hay cosas que se me están volando como los pelos de la memoria, ¿viste? No sé. no, pero en ¿Eh? este caso hay una razón. A Vos ver, fijate que cuando todo el comité organizador del Congreso, sí. a través de la institución que lo organizó, que fue el WAPE, Grupo Universitario de Estudios e Investigaciones para Sí. Psicología, Mm, me eligió presidente del claro. Congreso Ajá. de manera unánime. Fue tu Yo, primer yo, gran cargo de importancia, tal vez ese, sí, ¿no? Sí. sí, sí. Ajá. Claro. Y además, Mm. yo tenía 29 Eras años un de edad. pendex, claro. Está bien que ya en Éramos tan jóvenes, Antonio. Tenías el pelito largo, yo tenía también una sí, melena todavía tengo acá importante. atrás, donde todavía Sí, tengo pelo vos te largo. dejaste la colita, ya a mí me da Pero, vergüenza. claro, Yo no me pero si animo, me ¿viste? saco la boina, no, acá Claro, arriba no te la tengo. ocultás ahí, está bien. Qué Pero increíble, sí. está bien, ya en esa época yo era uno de los profesores de la cátedra de parapsicología Claro, que había en la Universidad Argentina John Fitzgerald claro. Kennedy. Una, La primera en realidad. La primera No, que se logró o no, había otra había anteriormente. habido ya otras universidades Ajá, que tenían también cátedra de parapsicología. Como, atención a lo que voy ver, a decir ahora que le va a asombrar a más de un oyente. contanos. Estas materias que estaban en la Universidad de Rosario, en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Sí, Universidad de Bahía Blanca, ajá, en la Universidad del Salvador, hubo un momento que había media docena de cátedras universitarias de mira parapsicología vos. en Argentina, Ajá. todas como materia obligatoria para recibirte de ¿Qué tal? psicólogo. Mira vos. Ajá. No, ahí se ve la envergadura que tiene la parapsicología y ahora Sí. sí voy a la respuesta de la pregunta que vos me hiciste, A ver. Pedro. Ujú. Parapsicología es la ciencia humanística o disciplina humanística, como quieran llamarlo, Sí. que se ocupa del estudio y de la investigación de todo lo que hace a la percepción sin intervención de los cinco sentidos. Ajá. Percepción sin intervención de Sin los cinco intervención. sentidos. Es Ajá. decir, los fenómenos extrasensoriales. Y la acción en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. O sea,
lo que popularmente se llama telequinesis, psicoquinesis, que en parapsicología se llama psiquinesis. Por ejemplo, un objeto, eso que se ve tanto en las películas de Poltergeist y demás, un objeto que se mueve sin que alguien lo toque, pero que te das cuenta que se está moviendo por el pensamiento de una persona, pero no lo está tocando, no está usando ninguna fuerza conocida. Eso lo estudiamos en parapsicología. Mover una cuchara, mover algún elemento de los alrededores, ¿no? Que impacta mucho a la gente, que se ve habitualmente. Y los tres fenómenos más conocidos, que son los extrasensoriales, lo que la sabiduría popular llama el sexto sentido, clarividencia, telepatía, precognición. Bueno, todo eso es el objeto de estudio que tenemos los parapsicólogos. Y ahí, claro, se abre a campos interesantísimos, porque, por ejemplo, fíjate, precognición. Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro, pero dije cierto, no borroso, cierto de un hecho futuro que no puede obtenerse por deducción, inferencia lógica ni razonamiento. Claro. Porque por razonamiento yo sé que hoy es viernes 2 de septiembre, bueno, pasado mañana es domingo 4 de septiembre. Pero eso no es un conocimiento del futuro, sino es una deducción, un razonamiento. Ahora, cuando vos encontrás situaciones como, por ejemplo, 1898, un escritor norteamericano al cual le pagaba la editorial porque entregara cada 15 días una novela, o sea, un escritor profesional. ¿Quién era, te acordás? Morgan Robertson. Y en 1898, entre tantas novelas que entrega y que se publican, hay una que se llama El hundimiento del Titán. Ah, claro, tremendo. Pero en la época que el barco, el vapor, el Titanic, no estaba ni en la mente de los ingenieros navales que lo construyeron, no estaba en la mente de los que financiaron, nada. Ayer casualmente, Antonio, mira, presentaron las últimas imágenes que grabaron justamente donde está el Titanic y en las condiciones que está. No sé si te enteraste, si viste alguno de los informes. Impresionantes esas imágenes que mostraron ahora, ¿eh? Viste que se habían hecho varias películas y secuencias y filmaciones, pero la que se vio en las últimas horas es impresionante, ¿eh? Cómo se mantiene parte del casco de la estructura y los años que han pasado, ¿no? Sí, y yo comparto la expresión que usaste de impresionante. Porque claro, uno ve esto y da la impresión de que el barco está lo más tranquilo ahí descansando, como aquí nada ha pasado. Y es la tumba de cantidad de humanos que murieron de una manera realmente dramática, terrible, y el barco está ahí sumergido después de tantas décadas, 100 años prácticamente. Pero lo que quería decir, todo esto fue anticipado, pero más de una década antes de que el Titanic hiciera su famoso viaje inaugural, chocara contra el iceberg, se hundiera. Morgan Robertson describió todo en esa novela escrita 14, 15, 16 años antes. Como que tuvo una visión, una premonición de eso, ¿no? Sí. Ahora, qué increíble que es esto de la mente humana, ¿no? Porque yo he hablado en los últimos tiempos con algunas personas como que tienen cierta sensibilidad a cosas que van a suceder. A veces uno se olvida, ¿viste? Pero pasa el tiempo y después te lo encontrás o tenés algún diálogo y te dice, mira, ¿te acordás cuando hablamos de tal cosa? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser posible, no? Como que hay una anticipación y ciertas personas que tienen ese don, ¿no? De percibir cosas que van a suceder por ahí durante un tiempo muy, muy posterior, bastante lejano y que después se dan, ¿no? En realidad, la captación, más que captación, la función parapsicológica, la capacidad parapsicológica la tenemos todos los humanos. ¿Por ahí algunos más desarrollados que otros o que la pueden llevar a la práctica de otra manera, Antonio? Lo que ocurre es que el proceso que llamamos sociocivilizatorio lo va inhibiendo.
un bebé, un chico, Sí. al nacer, en sus primeros años de vida, tiene todas esas capacidades abiertas. Ajá. Como lo enseñó uno de los cofundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina y que participaba en nuestros congresos de parapsicología, el doctor Arnaldo Raskowski. Claro, Raskowski sí. hablaba de la relación materno-filial. Y él explicaba justamente por qué a raíz de esos 9 meses donde madre e hijo son uno, Ajá. queda una captación, una unión parapsicológica, telepática, de Telepáticas, claro. manera tal que aunque después el hijo tenga 40 años de edad y esté en otro continente, en el momento que le ocurre una situación desgraciada al hijo, un accidente, la madre lo Lo capta percibe. perfectamente y hasta siente el lugar donde se ha lastimado su Qué hijo. Eso increíble. es telepatía pura. Ujú. Ahora, fíjate que para que se dé esa telepatía pura, como bien explicaba Raskowski, tiene que haberse dado una situación extraordinaria. En lo normal, Ujú. el sistema sociocivilizatorio inhibe estas facultades. El chico le dice a los padres que está hablando con un duende. Y los padres que le dicen al chico, no digas pavada, deja esas cosas. Entonces, Sí. toda esa educación por el no, por la represión y la censura, Ajá. para algunas cosas, y por la apertura para otras, te va modelando tu comportamiento. Ujú. Pero en realidad, la facultad parapsicológica la tenemos todos. Claro. El tema, por eso nosotros hablamos en nuestros cursos, en nuestros talleres, hablamos de que así como se hace una gimnasia física y se va al gimnasio con el bolsito, Tal cual. Ajá. así hay que hacer una gimnasia mental Mental. y una Ajá. gimnasia parapsicológica, que Ajá. implica una forma de vida. Por eso también en el Oriente, en la India, por ejemplo, esto Sí, hablo sí. de hoy en día, Ujú. hay personas que tienen estas facultades muy desarrolladas. Claro. Son capaces hasta de generar el fenómeno parapsicológico de bilocación, están en dos lugares al mismo tiempo, Ajá. pero tienen una forma de vida determinada, Claro, no es una solamente forma de vida. un don natural, sino que tienen un trabajo ya de conocimiento, de estudio, de preparación, ¿no es cierto? El don es De natural, entrenamiento. desde ya lo Claro, tenemos todos, es natural. Como claro. cualquiera puede tener el don de la escritura, de la pintura, de la música. Ujú. Pero si después, tomá el ejemplo de la música, Sí. vos podés ser un dotado para la música, pero si después no No lo practicás, practicas, si no claro. tenés un profesor que te dé el ABC, Sí. bueno, obviamente todo eso queda inhibido. Ujú. Ahora, En sí, psicología pasa lo mismo. Y nosotros, la civilización que hemos ido construyendo, sobre todo en los últimos 200 años, es una civilización que ha ido disolviendo, esmerilando, recortando, dejando a un costado del camino todo lo que tiene que ver, no solo con lo parapsicológico, sino sobre todo con lo espiritual, con lo ajá, trascendente. claro. Estamos reduciendo la condición humana a Ajá. cosas materiales. Tanto es Habría así. que generar un ministerio de la espiritualidad para incentivar a la gente, tal vez, ¿no? Eso sería una herramienta que interactuaría justamente con los nuevos medios electrónicos como para incentivar a las personas a que empiecen a educarse y a utilizar este tipo de alternativas, ¿no? Porque evidentemente beneficiaría muchísimo a la sociedad, ¿no? A la comunidad internacional. Sí, y No sería una mala idea fíjate, que se me ocurrió, pero bueno, después habría que pero, verla, pero cómo se la desarrolla. Pero es una alternativa interesante esto que vos comentás, ¿no? Porque conlleva a tratar justamente de sacarnos toda esa problemática que transfieren los seres humanos por la cuestión, viste, de el gran consumismo que hay de todo el tema material que está circulando en estos tiempos, ¿no? Digo yo, por ahí sí, me equivoco, pero eh, puede ser una alternativa interesante para analizarla, ¿no? lo, coincido contigo en que de alguna manera hay que volver a priorizar lo espiritual. Y Ajá, además, dejando bien en claro que cuando hablamos de espiritual no hablamos de una religión ni de un claro, credo. sí. Espiritual es lo que nos une a nosotros con la creación universal. Ajá, La búsqueda de lo espiritual es lo que me explica cuál es la razón, la causa por la cual yo estoy vivo en un ajá, momento y en un lugar determinado del universo. claro. Es decir, lo espiritual lo que busca esas respuestas claves
que ha buscado siempre la filosofía, que es el sentido, el para qué. Claro, cosa que, viste, se ve hoy por hoy con todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Esa necesidad de integración, de contención que necesitamos tener los seres humanos y que nos está faltando, ¿viste? Porque hay como un nivel de desesperación y de falta, digamos, de apoyatura elemental como para energizarnos y tratar de recomponernos y de reubicarnos, ¿no?, dentro del sistema que estamos transitando en estos tiempos, ¿no? Como que ha tenido proporciones de gran magnitud y ha, de alguna manera, desestabilizado la parte emocional de las personas, Antonio. Absolutamente. Bueno, en general, si vos haces un estudio metodológico... Yo te meto en cada valor, te hago cada pregunta que vos debes estar diciendo, mirá lo que me dice este hombre, ¿no? Seguramente. Pero lo que digo es perdón por complicarte la vida, pero es lo que me pasa por la mente en este momento, ¿no? No sé. Bien orientado, porque si, por ejemplo, si yo estoy convencido, más allá de que hay estudios hechos, sobre todo durante la pandemia y después de la pandemia, hablo de todo el continente americano y de Europa, vos vas a encontrar que en general la gente está toda descontenta e insatisfecha. Claro, al que le va bien económicamente, al que igual tiene la familia, al que está sano, al que no se enferma, lo que sea, pero... Esa inestabilidad emocional va impactando de una manera increíble, rara, ¿no? No, pero la pregunta es por qué, y la respuesta la tenemos, es la que dábamos recién. Por más que me vayan las cosas aparentemente bien, pero si yo no le encontré el sentido a mi vida, si yo no encontré el por qué y el para qué estoy haciendo lo que hago, si lo único que puedo hacer es consumir, y consumir en general cosas que son superfluas, si ese es el sentido de la vida, es obvio que yo voy a estar frustrado, porque en mi condición humana hay una búsqueda de más, hay una búsqueda de profundidad, hay una búsqueda de encontrar el sentido, hay una búsqueda de poder responder al para qué. Y resulta que el sistema materialista consumista, de lo que se ha asegurado, y se lo ha asegurado precisamente para tener frustrado al ser humano, es que esas respuestas no aparezcan. Te doy un ejemplo categórico. Fíjate el desarrollo de algo que ahora se ha dado en llamar las neurociencias. Y además de neurociencias, los practicantes de las neurociencias son neurocientíficos. Fíjate cómo se utiliza el idioma de una manera perversa para querer transmitirle a una mayoría que vos ejercés un lugar de poder. Porque se utiliza también dentro de una estrategia de marketing político, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, por eso dije de poder, casos de algunos profesionales del sector, o sea, el caso de Manes, por ejemplo, que está metido en la política ahora, que viene, es un hombre que viene de ahí, de las neurociencias, ¿no? O sea, se programa de alguna manera un profesional de esta característica, de esta magnitud, como para transitar un camino dentro de una estructura política, teniendo en cuenta esta herramienta de alguna manera, Antonio, ¿o no? Varias cosas, ya que mencionaste a Facundo Manes. Ahí tenés un ejemplo de alguien que dice soy neurocientífico. Y yo doy siempre este ejemplo. Digo, una persona que estudia geología se llama geólogo. Una persona que estudia zoología se llama zoólogo. Una señora que estudia medicina se llama médica. Un señor que estudia química se llama químico. Un señor que estudia las neuronas se llama neurólogo. Tal cual. ¿De dónde cuernos sacaron esto de neurociencias? Yo lo voy a explicar. Porque la palabra ciencia, por eso recién usé la palabra poder y vos fuiste para la misma línea. La palabra ciencia tiene un supuesto poder, ¿no? Si lo dice la ciencia, seguro. Que además, dicho sea de paso, eso es no haber estudiado ciencia ni epistemología nunca, porque justamente si algo define a la ciencia es la capacidad que tiene la ciencia de corregir permanentemente sus propios errores. La ciencia es la búsqueda de una verdad que nunca llega porque siempre hay algo más que determinar. O sea que la ciencia no es, lo dijo el neurocientífico, lo dijo el neurólogo. El neurólogo, se llama neurólogo. Pero si yo, en vez de eso,
digo el neurocientífico, eso de ciencia me da un valor una agregado. Mayor magnitud, claro, sí. ¿Cómo tiene que ver con el poder? Claro. Y cómo vos lo asociaste enseguida con el tema de la política. Sí. Claro, porque te da como un bill de impunidad, sos casi un dios encarnado. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el auge de las neurociencias en detrimento de las psicologías de lo inconsciente, por ejemplo, desde Sigmund Freud para acá. Entonces, la neurociencia, ¿qué pretende? Que en realidad es la neurología y algún trabajo interdisciplinario. Pero vamos a llamarle neurociencia como les gusta a ellos. ¿Qué pretende? Pretende demostrarte que toda la conducta humana es resultado de reacciones fisicoquímicas. Nada de alma, nada de espíritu, nada del orden de lo no físico, todo es material. Entonces, vos y yo somos amigos desde hace más de 40 años. Es por ciertas reacciones fisicoquímicas que se dan en tu cerebro y en el mío. El afecto no es más que reacciones fisicoquímicas. Pero con Juan y con Pedro nosotros nos llevamos mal. Ahí se activó otra área del cerebro, el área C3. Precisamente, pero si consumiéramos tal medicamento, nos hacemos amigos enseguida. Bueno, ¿cuál es el secreto que hay atrás de todo esto? El secreto que hay atrás de todo esto son los negocios. El gran negocio claro. Yo te voy a demostrar que para que vos salgas de esta vida frustrada que el mismo sistema materialista consumista te dio, te generó, te rompió la pierna y ahora viene a venderte muletas. ¿Te das cuenta? Claro, está. Entonces, usted va a dejar de estar triste si toma de por vida estos comprimidos. Usted va a estar tranquilo si toma de por vida estos otros comprimidos. ¿Cómo hacemos? Esto que vos estás comentando es tremendamente interesante. ¿Sabés por qué? Porque de alguna manera nos está planteando un antes y un después de esta estructura que ha dinamizado lo que es el sistema de la neurología, poniéndola en un papel de una expoliación estratégica marketinera, que algunos, bueno, la han sabido implementar muy bien, ¿no? O sea, ojo con esta cuestión. ¿Cómo hacemos para abrirle la mente a la gente y decirle, bueno, estén atentos con esta cuestión porque es un arma de doble filo de alguna manera, ¿no? Cosa que ninguno de los profesionales lo vienen planteando en estos temas, porque ahí conlleva a una cuestión de lograr justamente de alguna manera cierta manipulación con una estructura comercial que va a ir trabajando de una manera, digamos, lateral para habilitar ciertas cuestiones que de alguna forma pueden ser beneficiosas, pero de otra también pueden ser perjudiciales, muy perjudiciales para los seres humanos, ¿no? El desarrollo que ha tenido la ciencia y la tecnología desde fines del siglo XIX para acá es innegable. Totalmente. Ahora, la clave está en lo que vos señalabas recién y lo que yo preguntaba antes, que es el para qué. Aquí hay una creencia generalizada, y digo creencia porque es como creer en Dios, puede existir, no hay prueba. Bueno, todo lo que es creencia es opinión, no tiene pruebas. Pero se usa la palabra creencia. Hay una creencia de que uno hoy tiene una mejor calidad de vida de la que tuvieron nuestros padres y abuelos. Y esa creencia está sostenida en la idea de que las estadísticas muestran que la expectativa de vida, la cronología es superior. Claro. Sí, pero vamos a ver, esto que llamamos mejor calidad de vida, ¿significa entonces que yo me levanto cada mañana, tengo mucho tiempo para mí, tengo tiempo para leer, para reunirme con los amigos, salir a hacer gimnasia y después trabajo un ratito? No. Todo lo contrario. Esto que llamamos mejor calidad de vida, en realidad es una agenda que desde que me levanto, y no hasta que me acuesto, desde que me levanto hasta que me levanto. Estoy dele, maquinando un montón de cosas, ¿no? Hacer esto, lo otro, llegó el primero de mes, hay que pagar la cuota de esto, del otro, que si me alcanza, que no me... Nuestros padres y abuelos no tuvieron este ritmo, ¿eh? ¿Cómo nos han metido en ese sistema, ¿no? ¿A qué le llamamos mejor calidad de vida? ¿A qué le llamamos? Mejor calidad de herramientas e instrumentos tecnológicos y mayor conocimiento científico, totalmente, por supuesto, sí.
¿Quién pone en duda? Claro. ¿Alguien va a poner en duda que alguien va a decir que prefiere ir a atenderse con el odontólogo con el método que usaba hace 30 años o con el de ahora? Claro. Pero por supuesto, Ajá. la tecnología médica, científica, una maravilla. Ahora, en la medida que eso me permita desarrollarme a mí como persona. Para desarrollarme yo como persona, lo primero que necesito es tiempo, mucho tiempo para mí. Fíjate que este logro que estamos diciendo de la frustración general, tanto el que aparentemente le va bien como que va a estar todo el mundo frustrado, tiene que ver con no tener tiempo para uno mismo. Claro. Lo que hablábamos al principio, para desarrollar lo espiritual, para hacer una gimnasia mental, para poder desarrollar las facultades extrasensoriales. Bueno, están las prácticas de meditación, de relajación, en la introspección. Claro. Sí, pero todo eso lleva tiempo. Sí. ¿Qué es lo que no tenemos? Es lo que no nos hacemos. Claro, no nos damos el tiempo, ¿no, Antonio? Ahí está la cosa. No nos damos y no nos permitimos tomarnos ese tiempo para desenchufarnos, descongestionarnos de toda esta cantidad de cosas que pasan diariamente por nuestra mente. Entonces no hay mejor calidad de vida. En realidad, como lo hemos dicho varios y lo hemos publicado, en realidad hay una nueva forma de esclavitud. La peor forma de esclavitud, porque las culturas que tenían la institución de la esclavitud, el esclavo sabía, tenía conciencia de ser esclavo y quería escaparse, buscaba escaparse. Hoy como que no podés, estás permanentemente presionado y coaccionado, ¿no? Porque no hay conciencia de esclavitud. Le han hecho creer a la persona que es libre, le han hecho creer a la persona que cuando sale corriendo para cambiar el celular por otro cada 3 meses, porque si no, que tomó la delantera, claro. Libre. Le han hecho creer que está tomando sus propias decisiones y en realidad está siendo llevado por la nariz por los estímulos externos del marketing, que está muy bien hecho. Totalmente. Genial, Antonio. Hablamos cuando puedas y dispongas de más tiempo. Y interesante esto que desarrollamos en el día de la fecha sobre lo que es el mundo de la parapsicología y justamente a horas de que se concrete justamente un nuevo aniversario de ese evento tan importante que a vos te tuvo como principal protagonista. Un gran abrazo. Voy a aprovechar para hacer una invitación, porque el lunes vamos a dar una conferencia sobre investigación parapsicológica en la Argentina. Buenísimo. Esto es de entrada libre y gratuita. Es el lunes próximo, 18:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Está en pleno centro, calle Montevideo 641. Ahí voy a hablar justamente sobre la investigación parapsicológica científica en la Argentina. Este lunes, 18:30 horas, entrada libre y gratuita, Montevideo 641 de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, así la gente que nos llame y que no haya podido anotar, se la hacemos llegar a la data. Es Montevideo 641. El próximo lunes, justamente, Antonio va a estar dando una conferencia muy interesante como para poder participar en forma gratuita entonces. Luminoso abrazo, buen fin de semana. Igualmente feliz día del parapsicólogo argentino. Un gran abrazo. Disfrutarlo en plenitud y pasarlo genial. Estamos al habla, gracias. Como siempre, aquí la participación de nuestro querido amigo Antonio Laceras, justamente adelantándonos lo que va a ser este festejo del Día del Parapsicólogo de la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.